Así es, mi queridísima Alejandra, pues arrancando con la información, les comento que lamentablemente a los 74 años de edad muere el padre del rock and roll francés, Johnny Hallyday. Este cantante hizo una interesantísima trayectoria artística, fue el padre del rock and roll prácticamente en Francia y se le llegó a comparar también con el mismo Elvis Presley. Él murió a los 74 años víctima de cáncer, pues estaba al lado de su esposa, le sobreviven 4 hijos. Y bueno, a partir de hoy van a ser varios servicios funerarios que van a estar pues finalmente terminando en uno de los lugares más importantes de Francia por este gran cantante francés que fue Johnny Hallyday. Continuando con más información del mundo de los espectáculos, el cineasta norteamericano Tim Burton el día de ayer estuvo finalmente ahí en el Museo Franz Mayer. Convivió con gran parte de la gente que acudió precisamente al corte de listón, ya que está exponiendo gran parte de su obra y las técnicas que ha utilizado para poder filmar algunas películas. Ahí ya durante y dentro del Museo Franz Mayer se le recibió con luchas, con música jarocha, con bailes huicholes y mucho más. Él se sintió totalmente arropado. ¿Quieren saber exactamente qué pasó en torno al día del corte de listón de ayer? Chequen esto. Por fin, Tim Burton inauguró oficialmente su exposición titulada El mundo de Tim Burton, en la cual el público podrá disfrutar de dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, títeres y más de 400 objetos mismos que estarán en exhibición hasta el 8 de abril en el Museo Franz Mayer. A su llegada, el cineasta y creador de cintas como Beetlejuice, El extraño mundo de Jack y Alicia en el País de las Maravillas, fue recibido con aplausos y gritos de los fans que se encontraban a las afueras del lugar desde muy temprana hora y que al verlo descender de la camioneta que lo transportaba no pudieron ocultar la emoción que les causó tenerlo tan de cerca, por lo cual no perdieron la oportunidad de expresarle la gran admiración que sienten por él. Luego de saludar a algunos invitados especiales y de posar para las fotos en la alfombra negra, Burton se dispuso a cortar el listón para posteriormente ingresar al recinto cultural para convivir con la gente que se encontraba dentro del lugar. Y aunque la prensa quiso platicar con él al menos por algunos segundos, el también productor, escritor y diseñador solo se limitó a mandar un saludo con la mano y a aventarles besos a sus fans. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer se llevó a cabo la alfombra roja y la conferencia de la película Cuando los hijos regresan, en la cual participa el actor Eric Elías. ¿Quieren saber exactamente qué pasó? ¡Chequen esto! La cinta Cuando los hijos regresan, que es protagonizada por Fernando Luján, Carmen Maura, Cecilia Suárez, Irene Azuela, Esmeralda Pimentel, Eric Elías y Francisco de la Reguera, se estrenará el próximo 21 de diciembre en gran parte de las salas cinematográficas de la Ciudad de México y el interior de la República Mexicana. Dicha cinta narra la historia de Manuel y Adelina, quienes un día inesperado reciben la noticia de que sus 3 hijos deciden mudarse de nuevo a casa, viéndose interrumpida su serenidad. Dentro de la historia, el personaje de Eric Elías se declarará homosexual. Para mí eso era de lo que más me emocionaba de este personaje, tener toda esa parte oculta, esa doble vida, el cómo poco a poco lo va sacando y también cómo está manejado dentro de la familia, que también ya no debe de ser un tema tan importante, aunque se deja un poquito a la ligera de la aceptación de los padres y no hay una plática realmente entre ellos del destino y el camino que va a seguir chico. En complicaciones teníamos una vecina que ponía la música todo lo que daba, pero por el deporte de molestar, literalmente. Entonces fuimos todos, ¿no?, así como haciendo equipo para ver si podíamos hablar con ella y no hubo manera. Nos atendió el conserje, nos mandó por un tubo. Mi personaje creo que representa este sector de las mujeres que sienten que se les está pasando el tren y que creen en el matrimonio y en los hijos. Para mí fue una experiencia que tuvo que ver con la diversión, incluso con cierta liberación también, como de decir, pues yo voy al set a jugar, ¿no? Y no ponerle ahí como demasiada análisis, que normalmente es lo que, pues como el proceso que yo llevo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y mucha información en torno al mundo de los espectáculos, por eso les preparamos este carrusel de los mismos. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos
Thalía fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el Premio Latino Impact Summit por su labor humanitaria a favor de los niños y las mujeres, así como la realización de campañas de salud. Exhortar al amor, a la unión, a la aceptación, el apoyo a la niñez, el apoyo a la seguridad de los niños, a su educación y realmente buscar una reflexión social hacia esto. Laura Núñez, publirelacionista de José José, dio a conocer que en recientes días el príncipe de la canción fue dado de alta en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, luego de permanecer en dicho lugar varias semanas tras haber sido sometido a una operación para que le fuera extirpado el tumor canceroso que tenía en la cabeza del páncreas. Núñez dijo que el cantante está libre de cáncer, que en ningún momento ha perdido el buen sentido del humor que posee y que tan repuesto está que muy pronto podría viajar a Miami para reencontrarse con su esposa Sarita y su hija. Con el corazón en la mano, Geraldine Bazán, mediante su canal de YouTube, agradeció a sus fans y a toda su familia el apoyo que ha recibido tras darse a conocer la noticia de su divorcio de Gabriel Soto. Es simplemente para agradecer a todos los que han estado pendientes. Uy. He recibido tantas muestras de cariño y tengo alrededor a gente que me ama mucho. Tengo dos razones importantísimas que son mis hijas para luchar muchísimo más. Terriblemente consternado, así es como se encuentra el cantante Elton John, ya que su madre de 92 años de edad falleció el pasado lunes, solo unos meses después de que ambos se reconciliaran tras años de estar distanciados. 21 Noticias, Berenice Ortiz.